Hola gente, ¿qué tal? Continuamos con Steelrising. Retomamos donde quedamos la partida anterior. Y como de costumbre seguimos avanzando en las misiones secundarias, que son abundantes, pero no son aburridas. Así que el juego está bastante divertido. Bastante largo. Pero bueno, hay que seguir. Antes de continuar quiero pedirte que si no estás suscrito a mi canal, que por favor te suscribas y le des a la campanita, así vas a recibir notificaciones de cada video que yo vaya subiendo. Me ayuda mucho si me dejas un comentario y un like. Así que vamos a continuar. En que estábamos aquí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Va. Hay un... que tenemos que hablar con este pelafustán acá. Por eso hay tanta misión secundaria ahí como activa. Darle las acciones, informar de ello a... Tenemos que decidir qué vamos a hacer con las acciones. Así que aliviar el dolor del pueblo o hacer un ejército. Ya. Hablar con Lafayette. Este quiere hacer un ejército. Y este Robespierre quiere alzar al pueblo. Pero es que este estúpido, no sé, ¿esto qué onda? Hablar con Jean Sylvain Bailly. Monsieur Bailly. La caja de secretos. I found this box with astronomical symbols on it. I believe it belongs to Vaucanson's daughter. Athénaïs' secret box. I built it with my own hands. It was my gift to her on her 15th birthday. I wasn't able to open it. Naturellement. Athénaïs and I are the only ones who know how. Allow me. A ver You qué must onda. arrange the planets the way they were aligned on the day of Athénaïs' birth. Voila, like this. What's this locket? Athénaïs is always wearing this. It contains a portrait of her late mother. She said it was her most cherished possession in all the world. To think, the poor child never knew her own mother. A ver qué pasa aquí. Oh. Lydia! You monster! What did you do to her? Entonces Ludia no es la misma que Aegis. ¿De quién estarán ahí? El alma de Athénaïs es la que le da... God. Lydia, what happened? You froze the moment you touched the locket. I thought I'd lost you. I saw her. Athénaïs de Vaucanson. The Comte de Cagliostro has her. Mon Dieu. It is just as I feared. He bound her spirit to an automat. Please, say no more. Athénaïs. Eso It is mismo. her spirit that animates you. Is it not? Yes. I believe so. Puta madre. Seigneur, quelle abomination. It is vital that you go and find Athénaïs as soon as possible. She is right in front of you. I am Athénaïs. Alas, I fear that is not entirely accurate. You know nothing of Athénaïs, Lydia. Nothing of her past, her joys, her suffering. Nothing of her love for her father. You are but the vessel that harbors the poor child. Where can I find Athénaïs' body? God only knows. Although I assume that the Comte de Cagliostro is taking pains to keep her alive, this is certainly the only way to keep her spirit alive in you. The only way to free her is to find her body. Where can I find Athénaïs? God only knows. This is certainly the only way to free her. Why was Eugène de Vaucanson imprisoned in the Bastille? Once he discovered the king's true intentions, he refused to continue cooperating with him. He refused to use his talents to create this abominable army. But the king didn't take kindly to his resignation. Eugène did manage to get a letter to me just before he was arrested. Here,
Take it. Un mensaje de Yujin de Bocanzón. Mi querido Beili. Es Beili. Te escribo en secreto y con gran premura. Que Dios proteja a la criatura mecánica que envío a modo de mensajero con esta carta. Me han hecho prisionero y no han tratado en modo alguno de ocultarme lo que me aguarda. Me envían a la Bastille, donde pretenden obligarme a desvelar mis últimos secretos. Por suerte Athenais ha podido escapar, aunque tengo claro que tratarán de localizarla. Acuden su rescate si es posible. Si cayera en sus manos, la usarían como elemento de extorsión. Pero tranquilo, que no me sacará ni una palabra, aunque signifique renunciar a mi vida. Adiós, tu amigo Yujin. Puta que lo parió, ¿no? Y este le voy a decir Monsieur Lavoisier, What can I do for you, Aegis? la pólvora. the clues I found at the warehouse suggest that the gunpowder was... Diable. Ah, pero eso ya lo sabemos. Goodbye, Monsieur Lavoisier. ¿Algo más con Bailey o no? Monsieur B. Nada. Goodbye, Monsieur... Tengo que ver a quién le voy a entregar la pólvora ahora. O sea, la pólvora. ¿Cómo se llama? ¿Qué voy a hacer ahora? Primero hablemos con esto inmenso, Monsieur Raymond. Go on, Aegis. I went to the Hotel de Massiac as agreed. What I discovered goes beyond your darkest conjectures. The club's members have no intention of merely depriving their slaves of rest. Rather, with the king's support, they plan to replace them with automat harvesters. The Count of Cagliostro is behind the plan. Ma foi. But such a plan would certainly only improve the lot of these unfortunate people. You are mistaken, mon père. If the planters get their way, they will have a greater need of slaves than ever. Only this time, they intend to slaughter them to power their machines. Quelle abomination! Par tous les saints. 4 days ago, the Paris Guard captured 100 black people. They were to be sacrificed as part of an experiment to test the effectiveness of the automat harvesters. Luckily, I was able to prevent the massacre. Where are they now? In a place they call the Dépôt des Noirs. I don't know where it is, but I managed to get the key. It bears the inscription, Tour du Diable. The Devil's Tower is a prison in Vincennes, within the chateau walls. That's 3 leagues from here. We'll only be able to free the prisoners once we're able to move freely ourselves. At least they were spared the fate that the king and his accomplices had planned for them. And what will you do with the 2 servants you employ, Monsieur Raymond? I will continue to treat them well, as I always have. However, under the laws you insist on following, they will become slaves again the moment they leave the kingdom for Saint-Domingue. Certainly not, Monsieur de Roxane. What kind of a man would I be if what I have heard had not opened my eyes? The planters of Massiac have been proven to be nothing but avaricious murderers. I thought I was dealing with opposition, but now I discover them to be vile enemies, from whom it would be vain to expect any compromise. From this day on, I will fight against their interests with all my strength, and will not lay down my arms until the last slave in the Empire has been freed. Rest assured, then, that the people will fight by your side, Monsieur Raymond. That's the spirit, my friends. Vive l'égalité. Ya se hicieron amigos ahora. ¿Y este qué quiere? Can I help you, Aegis? Los ecos, el cuaderno de notas escrito en latín. Los ecos, ¿qué es eso? What is the significance of these objects steeped in memories? Nemes. I have read every work that I have on them. Pages that have remained unintelligible to this day. These echoes go back to the beginning of time, to that fateful day in ancient Greece when some dark magician took it into his head to bind a soul to an inanimate object. You see, Aegis, there is nothing more diabolical, nothing more unnatural than this sorcery. The soul is the very essence of the divine. It refuses to submit to such an abomination and resists, eventually breaking. The earliest necromancers whose works have survived through the centuries all describe the same phenomenon. When a soul is fragmented, 3 shards of memory are torn from its consciousness,
and take shelter in 3 objects that the victim held dear. It's as if these memories wished to remain bound to the mortal who had held them until then. I found this notebook written in Latin. Indeed. Medieval Latin, to be precise. Oh, hold on. Bon sang. Aegis, what a find. This handwriting. I would recognize it anywhere. It's in Nicolas Flamel's own hand. Give me some time to study this, and I'll tell you what I'm able to glean from it. Ok. Have you finished reading the notebook, mon père? Yes, Aegis, and what I learned from it puzzles me. In this diary, Flamel tells of 3 journeys. 3 journeys into what he calls the in-between. A strange world filled with wandering souls. Tormented spirits that are unable to ascend to heaven. This world. It's where Cagliostro's victims were trapped until I freed them. En effet, I believe you're right. But that's not all. Flamel planned to return there a 4th time. He wrote this in the final paragraph, in his handwriting, dated 21st of March 1418. That was the day before he died, Aegis. What if his body died while his soul was traveling through limbo? What if he were trapped, a prisoner in this purgatory? Aegis, because of your unique nature, we have an incredible opportunity. ¿De qué? A ver. What do you mean, mon père? If the soul that animates you has been bound to the automaton that serves as its vessel, then it can be separated from it too. And if this were the case, the soul would travel to purgatory, where Cagliostro entraps the souls of his victims. Hold on. Are you trying to convince me to go and find Nicolas Flamel? I'm offering you a chance to speak to the man who discovered the Philosopher's Stone. Surely you won't pass it up. Assuming I agree to venture into purgatory, do I even have a chance of finding him there? Certainly. According to this journal, the soul flies to the zenith of the place where it left the body of the deceased. Or that of the pilgrim, in this case. If Flamel's soul is trapped in purgatory, as we've guessed, you'll need to go to the house where he drew his dying breath. Is it still standing? Of course. It's on Rue de Montmorency, in the quartier de l'Hôtel de Ville. You can get there via the cemetery of the Église Saint-Jacques. And how do you plan to free my spirit from this ornament? We would simply need to break the bond between them. And to do this, we would Pero se va a need morir. to stop your machinery. For a short time, of course. We don't want to lose you, ma chère. As for the rest, it will be a question of mechanics, chemistry, or electric currents, or something or other. Therein lies the problem. This is far beyond my comprehension. But it is fascinating, isn't it? Perhaps Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier could shed some light on the matter. Goodbye, mon père. Puta madre. Esto no quiere nada. Ya, ¿qué hacemos entonces ahora? Aquí le damos la plata. No, este es para la fustada, ¿no? Yo creo, ¿cierto? Monsieur le Marquis, I'm listening, Aegis. the bonds are in my possession. And to whom do you intend to give them? I have decided to use these bonds to support your cause. I implore you to put them to good use. I swear it to you. You made the right choice, Dancer. Only professional soldiers and well-trained conscripts stand a chance of winning back the kingdom. Listo, ya le di la acción a este tipo ya. Monsieur le Marquis, I'm listening. goodbye, Monsieur. Ahora, ¿qué me va a decir el otro pelotudo ya de Robespierre donde le pasé la acción al otro? So how is Monsieur Marat? I haven't met him yet. He is your only chance to reach the back. He's holed up in the quarries of... Las balas de cañón hueca de Laclos. ¿Qué mierda es eso? As for the lanterns, Did Monsieur de Laclos tell you the secret of his explosive cannonball? no. We didn't talk about it. That's a pity. Without his help, our strategy is doomed to failure. Let's see. I know he's close to Monsieur Marat, the patriotic journalist. He's currently in hiding in the quarries of Montmartre. But please do not breathe a word of this to the Marquis de Lafayette. Those two are at daggers drawn. It would certainly end in a bloodbath. As for the lanterns, Did Monsieur de Laclos tell you the secret of his Monsieur explosive de cannonball? Laclos. ¿Y quién es ese? I'm his current, but please, it would certainly... goodbye, Monsieur. No me dijo nada de la acción este pelota.
¿Y este estúpido, y este está acá todavía? Monsieur de Mirabeau. What does this letter mean? Who gave you the right to read my correspondence? I'm curious about how you got rid of Italia. As if it burned your fingers. To tell you the truth, you're not entirely wrong. It is a missive sent by my father, the Marquis de Mirabeau, the scoundrel who shamelessly dares to call himself the friend of man. He writes to say that he is on the brink of death, in such a desperate state that he has received extreme unction. This reprobate used his final moments on this mortal plane to send me threats yet again. He swears that he will torment me from beyond the grave. How is that possible? To my knowledge, he has not yet deigned to shuffle off this mortal coil. In any case, the satisfaction of knowing he is dead would not assuage my concern. This man is more persistent than the plague. He's capable of anything. He has spent his entire life persecuting his family. And I believe he is ready to spend his eternal rest continuing to do the same. I need to know what he's planning. Where is he now? At his home in Argenteuil. Given the circumstances, going to ask him for an explanation is out of the question. But the man who heard his final confession is here. Monseigneur de la Fare. Precisely. Only this confounded shaveling refuses to tell me a word of what the old dragon confided to him. He stubbornly insists on the secrecy of confession. Bon sang. Will we ever be rid of these damned superstitions? Aegis, would you be so kind as to intercede with the bishop? Perhaps you will be able to make him change his mind. Hasta que la huevean, ¿no? ¿Quién es de la Fer? Este. Monseigneur. What can I do for you, Aegis? Monseigneur. I would like to talk to you about your recent meeting with the Marquis de Mirabeau. What has gotten into all of you? This has gone on long enough. I will say it one last time and pray that they will finally leave me. Nothing and no one will make me violate the secrecy of his confession. Have I made myself clear? Perfectly clear, Monseigneur. Puta, ahora para allá otra vez parecen pelotudos tomando ese mensaje conmigo. Monsieur de Mirabeau. Alas, the bishop stubbornly refused to reveal anything. Damn it. I need to know what my rogue of a father is up to. Let me think. In light of the cartload of threats he sent me, it's safe to wager that my sister and mother received similar letters. They may even have already suffered his revenge. However, my sister lives in Grasse in the south of France. Unless a messenger rode 100 horses to death, she could not have received this letter. Then there is my poor mother. If you ask me, I will go to find her. Yes, it's very kind of you to offer. But I couldn't even tell you where she is staying. Your own mother? Indeed. It's a very embarrassing matter. A secret, which I beg you not to divulge. I can be discreet. Rest assured. Very well. You should know that my mother, the Countess of Covey, has lost everything. Truly. First her fortune, then her faculties. No matter what I tried, nothing could prevent her decline. It is said that she is now living on charity. Puta, qué buena onda el tipo, most ¿no? abject poverty in the slums of the Marais. If perchance your past takes you to this dreadful place, and if she still remembers who she is, perhaps you may meet her. Puta, la ligera. ¿Qué pero yo de qué? Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? Ah, separar el espíritu del autómata. Do you think there is any way to interrupt my internal clockwork? To what end? I would like to briefly sever the bond between my spirit and this automat. It is a very strange request, madame. For what purpose do you seek to free your soul from its shell? According to the abbot, my spirit would then be able to visit purgatory. Oh, that dreadful place. Why on earth would you want to go there?
I hope to find answers to some very important questions. You must understand, madame, that your very nature is a mystery to us. We are ignorant as to the principle that imbues you with life, nor do we know how your machinery works. That is why it is impossible for us to make even the slightest alteration. It would mean taking an unacceptable risk. Of course, if we had documents that could shed light on the matter. Antoine, the blueprints. What blueprints, mon ami? Ludia's. Eugène gave them to me when he was working on the modifications ordered by the king. He wanted my opinion on the potential for reducing the size of certain key parts. The documents are obsolete now, but they could tell us quite a bit about the mechanical principles that are shared by Ludia and Aegis. Bon sang, you're right. Where are the blueprints now? Alas, the situation is not in our favor. I kept them in the safe at the observatory, but earlier, when I went there to collect my most important documents, before setting off for the convent, I found looters making off with its contents. Blasted scavengers. Their kind are always quick to make the most of chaos. I chased them to the keys, but was unable to apprehend them. When they disappeared into an underground passageway under the Louvre, I decided it was best not to follow them. You acted wisely, mon ami. The automats are everywhere, and the marauders don't stand much of a chance. I'll try to track them down. Goodbye, Monsieur Lavoisier. Ya, y ahora tengo nada más que hacer acá. Ya me largo. ¿Qué puede ser acá o no? No. Vamos a viajar a hacer unas misioncitas. En correspondencia no ha llegado nada. Esto. Con el vitriolo que me ha hecho llegar tenemos suficiente para destruir al menos un farol. No obstante, Monsieur de Robespierre ha mencionado un tema crucial. Ninguno de nosotros puede acercarse a las condenadas vestales sin perecer. Monsieur Lafayette mencionó a Pierre Choderlos de Laclos, un capitán de artillería e ingeniero militar, que había desarrollado una bola de cañón revolucionaria. El proyectil sale de una pieza disparada del cañón y solo libera su contenido al impactar contra su objetivo. Debemos dar con este ingeniero y convencerlo de que comparte el secreto de su invención con nosotros. Trabaja al servicio del Duque de Orleans y nadie sabe dónde se esconde ahora mismo. Hay que mantenerse alerta. Ese hombre podría brindar una ventaja decisiva. Hasta que lo parió, vamos a hacer un montón de weá. ¿A dónde concha voy? A ver. ¿Qué misión hay acá? Y acá recuperar los diseños de Ludia. Y acá la misión principal, Les Invalides. Nada, y aquí San Clo. Bueno, iremos para allá. Vamos. Recuperar los recuerdos de Ludia. O sea, los diseños. No es tanto sueño. Hasta el hilo de sueño se fue a acostar a su cajoncito. Le Tuileries. Tengo que encontrar también lo que pasó con los niños, rescatarlos, no sé dónde será eso. Ya, ¿qué hay que hacer acá? A ver. Recuperar los diseños de Ludia, vamos a ir para allá. Yo sospechaba que era para allá abajo, me acordaba de eso. Vamos a ir para allá entonces. ¿Le pegaré este liso? ¿O no? ¿O me largo nomás? Por aquí abajo, ¿y cómo yo aquí abajo? Me pegó igual el estúpido este. Toma. Por acá. Ah, no me acordaba que podía romper esto.
¿Quién viene acá? ¿Atrás mío? ¿Nadie? Ya. Aquí tengo que... Voy a hacer una misioncita. Para poder separar mi espíritu del autómata y poder ir al inframundo y decir al purgatorio. Hola. ¿Tú qué traes? ¿Y esto qué es? Este no lo había visto. Ni siquiera me preocupé de aprender a luchar con él. Solamente le di una madriza. Pero igual cobré ello. Bien, se puede abrir esto acá. Antes de ir para allá voy a revisar si tiene para romper por todos lados. Pongamos una boletilla. Metemos acá. What? Steel yourself, Claude. Just be thankful you got out alive. I'm still in pretty bad shape. Hey, Pourquoi? Don't you think it was worth it? Son los ladrones. This tunnel is a gold mine. With what we've managed to gather, we'll be set for a long time. Yo le voy a dar una paliza y primero voy a revisar acá que hay al otro lado. Toma. Hola muchacho, ¿cómo estás? Toma. Eso te pasa por andar tocando la trompeta. Esto es la esencia vial de resistencia a la escarcha. Nunca me puse esas cosas, yo creo que ya no las voy a usar ya. ¿Dónde están estos ladroncillos? Esencia del espíritu guerrero. Vial de fluido de aguante. Sería bueno que ese fluido de aguante durara harto. Porque andar cargando de nuevo eso para un par de ataquitos no me llama mucho la atención. Estoy congelado. Recupera. Todavía no muere. Uno menos. Ahora se elimina harto la carga con uno menos. Y ahora se me queda este lo voy a madrear de lo lindo. Listo. ¿Dónde más? Esto se va a romper. Pues claro. Se puede ir más para abajo. Pero antes vamos a investigar más. La podemos abrir acá. Perfecto. Podemos golpear acá. Perfecto. Y ahora vamos a venir para aquí. ¿Por dónde fue que vine yo? ¿De acá llegué o no? Parece que sí, ¿cierto? Acá está la otra cosa que rompí yo. ¿O no? Parece que no, loco. ¿Y acá? Ah, no, sí, por acá rompí, sí. Ya me acordé.
Por acá. Y ahora por aquí. Ahí se puede subir. Ok, para allá arriba. Pero antes voy a examinar acá abajo. Hay otra cosa acá abajo. Magia Aegis. Eso era por acá, parece, ¿cierto? Hacia allá. Así que hay algo que tengo que ir a checar. ¿Hay alguien acá abajo? ¿Va a pelear? No. Algo hay acá. ¿Qué es esto? Hola jóvenes, ¿cómo están? No, no, no. Chango, está difícil esto. ¡Salta, salta! Puta madre, me quedo sin esta porquería. Listo, ahora sí. Ven ahora. Cambia la cosa y cuando es uno contra uno. Aquí viene a buscar acá algo más, ¿no? O vine a cobrarnos acá. Y me acuerdo que me dieron acá. Ya, sigamos buscando lo que tenemos que buscar. ¿Para dónde era la cosa? Para acá. Parece que sí, ¿cierto? Vamos. Acá hay un pelafuz tan grande que hay que ir a golpearlo. The looters from the observatory. Poor souls. They didn't stand a chance. Ah, los mataron este otro sabandija gigante. A ver si le puedo mirar este. Muy bien. Esto va a estar complejo. No tengo granadas cocidas, no me queda. ¿Cómo voy a matar a estos lesos? No, estaba bastante peludo. Y no se pegan entre ellos tampoco. Le sirve un golpe, le tengo puesto uno. No, esto está difícil. Hay que pegarle un poco, bien. Péguese más. Que le pegue ese. Voy a tener que usar esta cosa. Pero sale de ahí, pues. Estoy hasta el mango. No, me tengo que largar de acá. Lo siento, me voy. Nos vemos. ¿Quedaron atrapados ahí? Bien, pegué un poco uno ahí. Bien, le pegué otro poco a otro. No me sirvió para nada.
Carga, carga, carga. No le llega el ataque. ¿Y de ahí le llega? No. Está difícil la cosa ahí. Bien. Ya uno menos. Ahora le mandamos con este. Por lo que más quiero hacer de ahí. Ahora, amigo. Puta madre. ¿Me puedo pegar ese leso? Tan difícil los combates ahora. Me gasté un montón de cosas para matar a estos lesos. Granada de petrificación mejorada. Esto. ¿Qué es? Pilla de carruaje. Cargante con los carruajes. No voy a ocupar eso. Ludia's blueprints. Fortunately, they are in perfect condition. Monsieur Bailly will be delighted. Entonces no es la misma Ludia que Aegis. Ahí tengo mi duda yo. Parece que no. ¿No se puede subir? Ah, sí se puede. Ah, pero no puedo salir de acá. No. Pero bueno, tengo que irme. Algo más, nada más. Me tengo que largar de acá. Por acá queda más cerca. Aquí salgo para allá. Y ahora para acá. Y ya salgo de acá. Ahora tengo que ir a mi carruaje. Aquí no tengo nada más que hacer acá. Parece que no. ¿Cómo hago mis misiones secundarias? A ver, ¿qué tengo en el inventario? Daño eléctrico mejorado. Guardapelo. Este guardapelo hallado en la caja de motivos astronómicos contiene un retrato esmaltado de la difunta madre de Bocanzón, que murió horas después de dar a luz a su única hija. Es todo lo que tiene de una madre que nunca llegó a conocer. A sus ojos no existe mayor tesoro. Planos de autómata. Estos son los planos de la autómata bailarina Ludia, la obra maestra de Eugene de Bocanzón. Mientras trabajaba en modificaciones a petición del tirano mecánico, el inventor le confió sus planos a su amigo Bailly para que le diese su opinión sobre cómo reducir el tamaño de ciertas piezas esenciales. En el diario que hay... Tengo menos misiones secundarias, me queda menos. Eco, una pantalla interminable, ¿qué es esto? París, barrio de San Eustache. Miércoles 17 de junio de 1789. Por mucho que traté de defenderme, el conde consiguió arrastrarme a la guarida de su hechicero. Me hizo daño, me asustó. Fue allí, en ese lugar maldito, apilada junto a siniestras máquinas, cuando la vislumbré. Mi bailarina, mi pobre bailarina. Ese monstruo la había mutilado. Mon Dieu, Ludia. Abatida por la terrorífica visión, exploté. Monstruo, ¿qué le ha hecho? A modo de respuesta me agarró violentamente y me obligó a tragar un repugnante licor que me sumió al instante en una pesadilla infinita. Notas. Ok. Vamos.
Mejora. Vamos a mejorar algo. ¿Qué puedo mejorar? A ver. Alquimia elemental me da resistencia. Ingeniería me da multiplicador de daño. Multiplicador de botín. Debería haber subido esto igual. Multiplicador de aflicción. Durabilidad. Equilibrio, salud. Vendemos la ingeniería ya, listo. Ingeniería más corta. Bureta. ¿Hay algo para comprar o no? Materiales, módulos. No. Correspondencia. ¿Quién me escribió? A ver. Estimado Messier, aquí están los diseños que pidió. Los ladrones no pudieron beneficiarse mucho del robo. Tuvieron un final desafortunado. Ok, me responderá esta sabandija, no, claro. Un final desafortunado, dice. Esos pobres diablos probablemente no merecían un destino tan definitivo. ¿Qué podrían haber hecho con estos documentos? Por la gracia de Dios, Monsieur Lavoisier y yo hemos podido extraer valiosa información de ellos. Hemos localizado el arcaico sistema para medir el tiempo que Monsieur de Beaucanson usaba para establecer la duración de los bailes de Ludia. Estamos seguros de que este dispositivo sigue en su lugar. Si lo invertimos, podemos establecer un tiempo inactivo en el que su espíritu podría separarse de su cuerpo mecánico. Sin embargo, para que usted sea capaz de hacerlo sin nuestra ayuda, debemos realizar una modificación en su diseño e instalar un pasador que podrá usted retirar en el momento oportuno. Por favor, vuelva al convento de Cordelier lo antes posible. Puta, me tienen viajando para todas partes. Esta es la misión principal. Nada. De Tuileries. Nada. Luxemburgo. Me acabo de tener que irnos. ¿En San Cloud hay algo? No. Vamos. No sé por qué no me deja hacer la otra misión en secundaria. Como que tengo que hacerlas como en cierto orden, parece. Vamos viajando para allá entonces. Luxemburgo. ¿Irán a hacer una segunda parte de este juego? Podría haber hecho gameplay solamente de la misión principal, pero está buena la trama con las misiones extras. Ya, ahora como es la cosa. Yo quiero estar estos pelafustanes acá. Transmitir o presentar los planos de Ludia. Vamos. Ya vamos a hablar con estos que saben. Hola, joven. Monsieur Lavoisier. What can I do for you, Aegis? Ah, este no. Goodbye, Monsieur. ¿No sé este? Monsieur B. Los planos de Ludia. Here are the blueprints you asked for. Good heavens. You found them. Your thieves were not able to profit much from their theft. Oh, the poor souls. Certainly, certainly. Let us look at these documents now, if you will. No, Antoine, the F-wheel is not part of the cog that transfers the driving force to the escapement. Diable, you're right. It's driven by the B-wheel, and its axis is on the shaft that's visible at this point. Precisely. In fact, the shaft sits between the conical bearing and the small groove here. See? It's decided then. All we would have to do is separate these two plates to disable the entire thing. And to put them back in place at the agreed time to start the machine again. You will not be able to assist me. I have to do it alone. Half a league away. You must be joking. By no means. You'll have to find another solution. Unfortunately, madame, you're asking us to do the impossible. Oh, ça, par exemple. Once your spirit is untethered from this automat, it will be impossible for you to start the machine up again. Hold on, my dear Antoine. Is this device in Figure 4? Is it still in place?
Yes, it is. What of it? Oh, soul. It's a timer. It's primitive, true, but fully functional. The dial has marks from 1 to 15. Probably minutes. It was to allow Ujin to plan the duration of Ludia's dances in advance. Oh, I see. And by reversing the position of this peg in the center, we could instead turn it into a period of inactivity. Nous y sommes, mon ami. Fantastic. Will Aegis be able to operate this device herself? We'll make it easier for her. All you have to do is put a bolt there that she can remove when the time is right. Yes, a small iron rod will suffice. We won't have any trouble finding something that will do. When the timer dial reaches 0, the automat will come back to life. However, given the dial's fragility, we will probably get only one chance to try this. Are you sure that the bond between my soul and this machine will be re-established? Ma foi, I admit that we can't be sure of this. What do you say, mon père? Don't be afraid, Aegis. Unless I've been wrong from the beginning, your soul will seek refuge in the only body it has available to it in this world. Well then, shall we start the preparations? Let's begin. My fate is in your hands, monsieur. Puta madre. Everything is in place. When it's time, just pull on this metal loop to start the timer. Remember, you will have 15 minutes and no more before your spirit returns to your body. We wish you good luck, madame. Remember, to get to Rue de Montmorency, you're best going through the cemetery behind the Église Saint-Jacques in the Quartier de l'Hôtel de Ville. Here is the key to the gate. Our prayers are with you, my child. Chut, las misiones esto. ¿Tienen algo más difícil que hacer? Cuartier de teatro frente. Suave. Ya. Entrar al limbo, puta madre, la misioncita que me mandan esto. Vámonos. Nos vamos para el limbo. Y tengo que ir a hablar con el espíritu de Flamel. ¿Y cómo voy a encontrar ese sopenco ahí abajo? O arriba, donde sea. Y la reina me respondió, parece que no. Vamos, carga, 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 que me está dando sueño. Vamos. Ya. Entonces, entrar al limbo. Limbo, 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 limbo. Vamos al limbo. Le pegamos esto, ¿no? Listo. Hola jóvenes, ¿cómo les va? Ahí se ven. Cuarteles en oportunidad. ¿Cómo salto para allá? Puta, me siguió este estúpido para acá. O este estaba acá. No, este estaba acá, este no me ha seguido. Es muy lento para seguirme con... Para acá tiene que ser la cosa. Entrar al limbo. Ya me cansé de pelear con estos lesos, ya quiero terminar las misiones. Entrar al limbo. Hola muchacho, ¿cómo te va? Muy bien. Cementerio.
Este estúpido va a tener que darle una paliza a este. A ver si puedo dar una patada por la espalda cuando venga para acá y se regrese. Y se puede dar una buena patadilla. ¿Me vio? No me vio. No, ya no alcancé ya. Ven para acá, arañita. No, eso no, eso no, eso no. ¿Me va a pegar otra vez? Qué desgraciado. Tengo que activar esta vestal que está ahí al lado porque está medio compleja la cosa. Mira para acá la cosa, ¿cierto? Ahora para acá. ¿Y ahora para dónde más era? ¿Muy bien o no? Sí, muy bien. Este estúpido está enfermo, ¿cómo pega? Ya me sé Bailey, activemos este vestal. Mira el cobarde. ¿Me siguió o no? Bien, no me siguió. Tengo que madrearme este que está acá. De alguno menos. ¿Se fue? ¿Se fue a la mierda? Vamos. Pegadiondo este. Se muere más este. Vamos. Ahora tengo llave para entrar por acá. Bien. Ahí está mi esencia de ánima, no me había acordado. ¿Cuánto tenía? De harto, poco.
1900. Poco para lo que están los precios ahora de las cosas. Entrar al limbo. Vamos al limbo. Acá hay algo. Vial de resistencia fulminante. Hola. Listo, te toca a ti ahora. Vamos. Necia arañita. Ven acá, arañita. Esta no muere nunca, esta mierda de araña. ¿Qué hay acá? Hacer alquímica, no está de más. Antes vamos a revisar por acá para si me faltan agarrar cosas acá. Ya venía, me falta esto. Vial de resistencia fulminante. ¿Qué le digo? Vamos para acá. Ya me tiene medio cansado andar peleando con tu estúpido. Ya ven acá, lo hizo. Ya ven acá. Que me quitó vida eso. Pero pégale una vez, me falta un puto golpe para dejarlo disparado. Toma. Pongamos un enviar el aceite porque estamos medio jodidos. Ya falta menos. Y acá. Entrar al limbo.
¿Cómo le puedo pegar eso ahí? Ahí no se puede. No le alcanza ni a ver de acá. Y arriba está. Ya no importa. Ahora puedo unir algo para allá. Aquí donde salgo aquí. Ya no importa, sigamos buscando nuestro destino. Entrar al limbo. ¿Qué tengo que hacer en el limbo? Una vez está el Rue de Montmorency. Hagamos estas cosas primero. ¿Qué hay aquí? Ficha de carruaje. Tengo muchas fichas de carruaje. Imagino que es para reiniciar acá. Se supone que está va a estar más difícil la cosa. Pero no me parece ni idea ocupar esas fichas. ¿Esto qué es? Nota dirigida a Landrin, el man postero. Monsieur Landrin, le ruego que venga a rellenar el agujero que hay junto a mi establecimiento, tal y como acordamos. Debería saber que los saqueadores usan este pasadizo una y otra vez para usurparme las reservas almacenadas en la bodega de mi almacén. Esta estresante situación requiere su atención inmediata. Emile Cotin, mercader de semillas Rue de Montmorency, en la antigua residencia del alquimista. El mampostero. El mampostero. Ya sigamos. Algo más por acá. Algo más. Nada. Vamos para acá. Entrar al limbo. Bueno, vamos al limbo. Un sótano. Nada. Y aquí nada. Sí. Este es el limbo, la entrada al limbo. Guarda Aegis. Oh, oh. Entramos. No me tinca buena idea esto para nada. ¿Cómo entramos aquí como espíritu? Pero se ve el cuerpo todavía. Mecánico. A ver, se ve para afuera, va a estar su cuerpo afuera, ¿no? Monsieur. Zoons! Praise be to the Holy Mother of our Lord, at last thou speakest! Gentle dame, you have erred here for so long with a word uttered. In singular contemplation of such terrible slaughter. A long time, you say? That's not possible, sir. I've just now appeared to you. Nay, thou must trust me. And thou wast hardly alone in this limbo. There were many travelers, stiff and silent, all in agony. All bound to the anchor stone. A ver, ¿qué onda? What travelers do you speak of? The first to arrive was a sobbing child, searching for his mother. After him, many a damned soul carrying their own heads in hand. Then, those whose thoughts passed through me. A minister of God. Ah, los que van. Hold on. Los que están atrapados. Monseigneur de la Fare. A scholar with soul star-filled and a learned Bailly. master of alchemy. Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. A usurer who shed so many tears for his lady. Necker. Monsieur Necker, mourning his wife. All bound to the anchor stone. Wretched souls, their ascension to the heavens repelled. La piedra ancla. The anchor stone, monsieur. Lapis philosophorum.
The Philosopher's Stone. Aye! Vile knave who took it for his own lately. No count is he but that of trespass and perfidy. Cagliostro. Well met. Rope for this varlet and I shall be avenged. The Anchor Stone keeps the travelers in this limbo and makes them masters of the Iron Titans. From the defunct springs the fire that burns inside these demons. Lanterns of the dead. Witchcraft of the blackest sort. La matanza. ¿Qué matanza? The terrible slaughter. You say I was just observing the massacres? Aye. Vile, innumerable crimes. The devil's own accursed titans and their restless horde. They drinketh from the lake where the souls of the dead sleep. Men and women offered in sacrifice to feed the pyre. Then the terrible maw was opened, and in flowed legion of the dead. Ne'er hast I seen such and so many here during all my stay. Oh. The stone is verily mine dark confine. Lonely, so lonely, that mine vessel is no more, and my soul still cloistered in this place. Alack, I do despair of ever ascending to heaven. Gentle dame, I prithee do shatter mine stone. You want me to break the stone that contains your soul? Is that what you're asking me to do? Aye, my God, I beg thee. Do you know where this stone is? You've been buried for more than 3 centuries, monsieur. The precious jewel, sublime treasure, was inscribed in my legacy, my testament. On my tomb engraved, gentle dame, on the tomb! Volvió. ¿Pero por qué dijo que estuvo tanto tiempo acá sin hablar? ¿Qué onda con eso ahí? Eso estuvo raro, ¿no? What a strange encounter. I must tell Abbe Grégoire about it immediately. Un grimorio, a través de lo perfecto, lo imperfecto será purificado. Del sol, padre de todos los metales, y de la luna, su madre, depende el magisterio. Solo puede ser transmutado aquello que ha sido llevado de vuelta a sus materias primas, los filósofos, azufre y mercurio. Un hombre sabio no trabajará como un ciego sumido en dudas y oscuridad. No sé qué mierda quiso decir ese ahí. Escrito de Nicolas Flamel, el alma del cuerpo liberado no sufre necesidades terrestres. El lápiz filosoforum colma hasta el más mínimo de sus deseos. El bienaventurado peregrino del limbo no anhela el oro de príncipes jactanciosos y melancólicos. La muerte no teme ni llora la desoladora existencia carnal. Por ello la celestial piedra ancla es el mayor de los tesoros. Yo tengo que hacer cagar esa piedra. Es lo que dijo este otro perafustán que estaba acá. Esto. Un antiguo pergamino. Si me ocurriese algún infortunio, os ruego, Ambroise y Roland, mis valerosos discípulos, que selléis por siempre mi despacho, no cojáis nada, ni mováis ni el más mínimo de mis efectos. No, construid un muro para que nadie pueda volver a pisar aquí. Silenciad el saber que hemos adquirido, tan peligroso en manos de ignorantes. Rogad a Dios que en su gracia perdone al pobre pecador que ha marchado a su eterno descanso, vuestro maestro Monsieur Nicolas Flamel. Este Flamel parece que no era malo, sino que te puso a investigar mariconadas, así que no debería haber investigado. Tengo que volverme. Podría haber peleado contra algún titancito siquiera ahí en el purgatorio para que sea más interesante la cosa. ¿Cierto? Ponte la vaina acá. Viene detrás de mí, viene detrás de mí. Corre. Ahí tenemos vestal. Listo. Sigamos corriendo ahora.
Tengo que llegar a mi carruaje. Vamos, sigue corriendo. Recuperemos un poco esto. Y volvamos a correr. Toma una buena hostia. Vámonos. Llegamos. Viajar. Esta es la principal. En la cité estoy ahora. Le Tuileries. Saint-Cloud. Les Invalides. Luxemburgo. Volver al convento. Vamos al conventillo. Luxemburgo. Vamos a ver qué nos dicen ahora este pelafustán. Me está dando sueño, son las 5 de la mañana mientras grabo este gameplay. Nos vamos para la fiesta. Luxemburgo. Listo, cargado. Vamos a hablar con estos soquetes de acá arriba. Y a ver qué me van a decir. Ya soquetes. Hablemos con este soquete acá. Can I help you, Aegis? Sí, Nicolas Flamel. The plan worked as we had hoped. My spirit left my body and I traveled to the in-between. This is extraordinary. It confirms all my theories. You were right about the rest, too. Nicolas Flamel's soul had never left the in-between. Mon Dieu, 4 centuries. What a fearsome fate. Were you able to speak with this unfortunate soul? Yes, mon père. He claimed that I'd been in purgatory for a long time, but had never spoken until then. Please, go on. He said he had met other visitors. Based on his descriptions, he was speaking of Monseigneur de la Fare, Minister Necker, Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. They all seemed unaware of his presence. All bound to the anchor stone. Those were his words. All those whom Cagliostro turned into his homicidal playthings. Yes, it is just as I thought. The subject has the impression of being the automat it is bound to, but his soul remains in the in-between world. Mon père, Monsieur Flamel begged me to free him from purgatory. He has suffered for too long. How can we help him? If he is to be believed, we would simply have to break his stone. Of course, the philosopher's stone. The anchor stone that keeps him in the in-between. En su But tumba. where could it be after all this time? Look at this, mon père. These are philosopher's stones made by Cagliostro's hand. Do they look familiar? Heavens, they do. Aegis. The ancient chalice of Saint-Jacques is adorned with a similar stone. It was entrusted to me by the parish priests, along with some other relics. I stored it in a reliquary chest in this very room. Here's the key. Go. Let us not waste a second more. Goodbye, mon père. Goodbye, mon père. ¿Qué hace, mon père? ¿Y este? Monseigneur. What can I do for you, Aegis? Goodbye, Monseigneur. Allez en paix. Goodbye, Monseigneur. Este Lafayette habrá hecho su ejército, ¿no? Monsieur le Marquis. I'm listening. No, nada que Goodbye, hacer. Monsieur. Goodbye, Monsieur Le Marquis. Ya, ¿cómo están las misiones? A ver, notas y unas notitas. ¿Qué más? Como dice, personajes nuevos. ¿Qué personaje nuevo tenemos? Ah, claro, el de recién, po. Nicolas Flamel.
Nacido durante la década de 1330, este pudiente caballero de París amasó una considerable fortuna, pero nadie ha podido averiguar la procedencia de ese dinero. Este misterio fue origen de leyendas imperecederas. Para algunos descubrió la fórmula secreta para convertir el plomo en oro mediante experimentos alquímicos. Para otros, supuestamente desveló el secreto de la piedra filosofal, fuente de infinita riqueza y de vida eterna. Casi 4 siglos después de su muerte, mucha gente en 1789 sigue aspirando a arrojar luz sobre el misterio que rodea a la gran obra de Nicolas Flamel. Y lugares... ¿El purgatorio será? Casa de Nicolas Flamel. La casa de Nicolas Flamel, construida en 1407, es una de las viviendas más antiguas de la capital. Aquí es donde el afamado alquimista llevó a cabo sus investigaciones y exhaló su último aliento en la primavera de 1418. Ahora pertenece a un mercader de cereales que usa la edificación para almacenar suministros, sin miramiento alguno por su significado histórico. Qué gran sopenco. Llave del relicario. Esta llave abre el relicario de la capilla del convento de los Cordeliers. Es allí donde el abad guardaba los objetos religiosos de valor que le confiaron los sacerdotes de la Église Saint-Jacques de la Boucherie, tras ser desalojados por orden del tirano mecánico. Uno de estos tesoros era un cáliz con la piedra ancla de Nicolas Flamel engarzada. ¿Y dónde está eso? ¿Está acá adentro? Y acá está. ¿Esa es la piedra filosofal? Here it is. 4 centuries, Aegis. 4 centuries. No mind can begin to comprehend what this poor man has suffered. Is this the fate that awaits us? An eternity of silence and solitude? Purgatory is just a stop on the journey, Monseigneur. Oh, I would give anything to believe it again. Monsieur Flamel, the time has come to set you free. Seigneur, Dieu nous garde. Oh, bless maid who has broken my chains! ¿Será bueno o será malo esto? Heavenly light! Oh, heavenly light! I shall become one with it! ¿Y esto qué le pasó? Dixis et videntibus illis elevatus est. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up. Hallelujah! Purgatory is not the end. Do you know what that means, Abbot? Before I say anything, I would like to take the time to consider the phenomenon we have just witnessed with a clear head. You are mistaken. What we have just seen and heard makes us new apostles. From this day on, I will live only to share the good news of this divine manifestation. That is all well and good, Monseigneur. Alas, I will not be able to join your apostolate, for there is no mission more vital than the one we are undertaking. At a moment when the tyrant aims to annihilate his subjects, I have a duty to put deeds before prayer. ¿Y ahora? Monseigneur. What can I do for you, Aegis? ¿Y ahora qué tengo que hacer ahora? Goodbye, Monseigneur. Allez, on paix. ¿Qué tengo que hacer ahora? Estos pero tú no hicieron nada. A ver, veamos. Misiones secundarias. Ya me quedan menos, me quedan 5. Y principal, el recurso al abismo. ¿Dónde puedo hacer las otras misiones secundarias? Vamos a ir a revisar eso antes de guardar la partida. Y dar por terminado el capítulo que estamos haciendo ahora. ¿Qué puedo mejorar? Las otras armas.
¿cierto? ¿Saben qué? Voy a vender esta otra boutique. ¿Qué se puede comprar de bueno acá? Módulos. Y mis módulos. Aquí tengo uno de nivel 3. De longevidad de grado 2. Este módulo duplica la duración de las infusiones elementales. Duplica. Está bueno, esa es buena idea igual. De ventilación. Hay que mejorar módulos. A ver, mejoremos módulos. Este está en nivel 3. Este está en nivel 2. Entonces vamos aquí, ahora vamos a módulos. Y este que está de nivel 2. Este que está de nivel 3 le vamos a poner este. Puta madre, me equivoqué. ¿No tengo otro de nivel 3? No tengo. Y comprar acá un módulo de nivel 3. En la boutique. Módulos. Este módulo restablece funcionamiento de salud, no contraataque. Este módulo aumenta el módulo de destrucción de grado 3. Este módulo aumenta significativamente el daño físico. Eso está bueno. Comprémoslo. Este módulo aumenta significativamente la ventana temporal para alcanzar. No, eso no me interesa. Equilibrio, resistencia a la escarcha, reparación crítica, módulo de bloqueo. Igual está bueno eso. El aguante. Ya, vamos a ir a los módulos entonces ahora. Aquí tenemos de infusión larga en el grado 2 de destrucción. Tenemos de infusiones de destrucción. Y este que es de 2. Longevidad grado 2. De rapidez. Aumenta moderadamente la movilización general para ataques de esquivar y sprintar. Aturdimiento. Este módulo duplica la movilización que Aegis puede infligir a sus enemigos. De aturdimiento. Movilización. Este está bueno. Ya, bajarlo por ahí. ¿Y qué más tengo acá? Ya, sigamos. Vamos a ver a dónde vamos a viajar ahora. Viajar. Aquí tengo algo que hacer. No. Mantener la misión principal. El Tuileries. Viajar. Gasta los personajes. Entonces quiere ser la principal, ¿no? Entonces vamos a ir a la misión principal. Bueno, gente, vamos a dejar este capítulo hasta acá. Estuvo interesante. Aegis se fue al limbo. Liberamos el alma de Nicolas Flamel. ¿Qué más? Ya quedan menos misiones secundarias. Así que me imagino ya que está quedando poco. Me imagino. Tengo una duda con respecto al Ludia. Cuando se dice Ludia, no sé si es la misma Aegis o es otra. Ahí tengo mi duda. Bueno, ahí lo vamos a desvelar después. Si te gustó este video, déjame un like, un comentario. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbanse y activen campanita. Nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Adiós.